¿Qué es lo que teme el madurador? Esto. Es decir, que la salida de la cámara en una misma caja o en un mismo pallet tal, tenga fruta verde, a medio madurar y fruta madura. Entonces la pesadilla del madurador, ¿no? La heterogeneidad en el estado de salida. En el caso del plátano está muy estudiado esto, ¿vale? De todos los posibles factores que pueden influir en esta maduración irregular. En el caso de la maduración del plátano han mejorado mucho con la adaptación, el uso de cámaras nuevas, cámaras con aire forzado, en donde controlemos todos estos parámetros: temperatura de pulpa, temperatura del aire, monitorización de la humedad relativa, si es posible del nivel de etileno y del nivel de CO2. Y veremos que estos dos, el control del nivel de etileno y el control del nivel de CO2, el control activo en la cámara, es decir, con sensores que detectan cuál es el nivel, con inyectores que inyectan etileno si es necesario, o ventiladores que eliminan el aire en caso de que suba el nivel de CO2, es como se ha conseguido meter en cintura la maduración del aguacate. Bueno, pues ha terminado la charla de don Antonio Marrero, que es profesor de la Universidad de La Laguna, sobre pues, la maduración del aguacate. Hay distintos factores que tienen mucha importancia en esa maduración. Vamos a empezar para que él nos haga una sinopsis de esta charla tan interesante. Don Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, en principio, punto importante es la madurez fisiológica, en este caso del aguacate, el momento de recogida, tanto en la estación como, bueno, pues también en el grado de maduración que tiene en la mata, ¿no? Exactamente, en aguacate es todavía más importante que en plátano lo es también, pero obviamente una fruta recogida a principio de la estación es una fruta más inmadura fisiológicamente y que va a necesitar un proceso de maduración artificial más agresivo, más intenso que una fruta recogida a final de la estación, cuando ya quedan pocos frutos en el árbol, que incluso puede madurarnos naturalmente en pocos días sin ninguna intervención, una vez recogida. El aguacate es particular en que mientras la fruta está en el árbol no tiende a madurar, es decir, a veces se dice que se puede almacenar en el propio árbol durante meses, y es cierto, pero lo que se ha visto últimamente es que mientras más tiempo permanezca en el árbol, menor es la calidad gustativa que tiene después esa fruta cuando se consume. También otro punto importante es el transporte, y en ese transporte hay que tener en cuenta, bueno, por los daños producidos, bueno, pues por el manejo, por una parte, pero también por el frío y por el CO2, ¿no? Correcto, sí. El aguacate es una fruta que madura, que respira con mucha intensidad. Eso hace que emita mucho calor y al mismo tiempo libere a la atmósfera mucho CO2. Entonces, el CO2 es un gas que en ciertas proporciones es tóxico para la propia fruta. Entonces, es uno de los factores que hay que controlar durante todo el proceso de post cosecha, en cuanto se recoge el fruto, que la fruta de aguacate no esté expuesta a niveles de CO2 mayores de 0,5%. Se está utilizando el etileno como producto para la maduración, pero ahí caben muchos factores y uno de ellos es lo que usted acaba de decir, el grado de CO2 también, ¿no? Sí, la maduración en cámara, el agente desencadenante que se ha usado desde hace mucho tiempo es el etileno. Anteriormente se utilizaban otros gases como el acetil, acetileno y otros, y efectivamente el inducir la maduración en cualquier fruto, y el aguacate es un caso excepcional, lo que hace es acelerar todos los procesos naturales de la fruta, la respiración, la transpiración, los procesos de envejecimiento, con lo cual esa cámara de maduración tiende a llenarse de CO2. Entonces lo que se recomienda es hacer renovaciones periódicas de aire con aire fresco para que ese nivel de CO2 nunca suba por arriba del nivel de 0,5% que le dije antes. Sí. Es importante también, y a priori, bueno, pues hacer un estudio para ver el grado de dureza de la pulpa. Y hablamos después también del contenido en aceite, que es muy importante. Hay un organismo que es la Comisión del Aguacate de California, que empezó a trabajar a principios del siglo XX, y ya en 1925 sacó su primer estándar diciendo que no se podía comercializar ningún aguacate que tuviera menos de 8% de contenido en aceite, porque no tenía una calidad gustativa buena. Sí, posteriormente ha habido avances porque determinar ese contenido de aceite es complejo, y el parámetro que se utiliza hoy día como de control de calidad del aguacate tiene que ver con el contenido en materia seca, que es mucho más fácil de determinar, se puede hacer con un microondas y una balanza,
y que tiene una correlación excelente con el contenido de aceite, y es el que se usa hoy en día, sí, pero desde esa época ya estaban los californianos muy preocupados con que la calidad del aguacate que llegaba al consumidor fuera óptima. Y en cámara, muy importante la humedad, pero la temperatura y el tiempo de maduración. La temperatura, había una temperatura óptima que no corresponde a la del plátano, que la del plátano es un poquito más baja, según tengo entendido. Una temperatura óptima, y eso teniendo en cuenta lo que había explicado él antes, el tema del CO2, es decir, que había que controlarlo mucho, y cámaras de aire forzado, renovado, y si es posible cada 2 horas, ¿no? Efectivamente, el aguacate es bastante más delicado en los temas de maduración artificial que el plátano, y ya el plátano es delicado, y efectivamente tienes que controlar todas esas variables que has dicho. Hay como 2 programas básicos de maduración en aguacate, uno más intenso para fruta más verde fisiológicamente y que se quiere poner en el mercado antes, y ese implica utilizar temperaturas entre 18 y 20 grados, y uno más suave que utiliza temperaturas entre 16 y 18 grados. Estas son más altas que las del plátano, con lo cual es bastante complicado madurar conjuntamente plátano y aguacate, de hecho no se debe hacer. Y luego, por supuesto, al ser el aguacate un productor de CO2 enorme, no conviene tener junto al plátano tampoco. A mayor temperatura, más producción de CO2, ¿no? Exactamente, es un efecto retroalimentado, ¿no? Tú pones a madurar una fruta, subes la temperatura, entonces respira más rápido, con lo cual aumenta su temperatura, porque respirar también emite calor, con lo cual vuelve a respirar más rápido, entonces es un proceso exponencial, retroalimentado, que si no lo controlas con una refrigeración apropiada hace que se te dispare la temperatura dentro de la cámara y el nivel de CO2, y ambas cosas son malas para la calidad final del fruto. Durante la charla hablaba también de la eliminación progresiva del etileno y ir a otras formas de maduración, ¿no? Sí, bueno, el etileno todavía, bueno, si la fruta está muy madura fisiológicamente, madura simplemente con temperatura, no es necesario inyectar nada de etileno, pero en la mayor parte de los casos sí es necesario inducir el comienzo del proceso con un poquito de etileno. Lo que se está tendiendo es usar cada vez cantidades menores y de forma más controlada, y esto ha sido posible gracias al desarrollo de avances tecnológicos como sensores de etileno rápidos y precisos que permiten un control activo de todo el proceso. Entonces, de los niveles que se usaban hace unos años de 100 partes por millón, pues se puede llegar a bajar hasta casi 18 o 20 partes por millón fácilmente en la actualidad. El profesor Antonio Marrero, bueno, pues ha hecho diversos estudios, tanto con el mango, con el aguacate, en temas de maduración y muchas otras cosas. Trabajos importantes que se están haciendo dentro de la Universidad de La Laguna, que se están haciendo también en colaboración con el LICIA. Es decir, yo creo que en Canarias se está haciendo ciencia, don Antonio. Se está haciendo ciencia, se está haciendo mucha ciencia aplicada. Por desgracia, no ayuda demasiado que la tendencia, que la financiación de la actividad científica está muy centrada en la ciencia básica y en la publicación de cierto tipo de artículos básicos, y como que se menosprecia las aplicaciones tecnológicas que son tan necesarias para el sector. Entonces eso es algo contra lo que tenemos que luchar todos los investigadores que estamos interesados en que nuestros trabajos tengan una aplicación rápida, concreta a las condiciones de Canarias. Pero sí, hay una muy buena colaboración entre instituciones. Ahora mismo estamos en estas jornadas, pues personal aparte de la universidad, del ICIA y personal del Cabildo y personal de entidades exportadoras de plátano como Coplaca, y justamente estamos aprovechando estas jornadas también para intentar poner en marcha un programa especial centrado en la promoción del cultivo del aguacate y en su comercialización. También hay un cambio de tendencia en lo que es los estudios universitarios a nivel europeo. En este caso, bueno, pues comandados por la Comunidad Económica Europea, teniendo en cuenta que muchas veces cuando se terminan los estudios, no sé si es así, usted me corregirá, van orientados a las exigencias de las empresas. Ya se ponen de acuerdo tanto en las facultades como los centros específicos para ver cómo se puede orientar a las necesidades de las empresas, ¿no? Sí, eso es fundamental, eso es, como dices, una parte importante de los nuevos planes de estudio. Yo creo que prácticamente todos, ciertamente los programas que se imparten en la Escuela de Ingeniería Agraria de La Laguna, conllevan al menos un semestre y en algunos casos 2 semestres de prácticas en empresas del sector como parte del programa de formación. Creo que esto es bueno para todo el mundo, es bueno para los alumnos, bueno para la universidad y es bueno para las empresas.
Bueno, pues vamos a terminar esta pequeña entrevista porque, bueno, está Gloria Lobo impartiendo pues esa charla y no queremos perderla. Pero no me voy a quedar sin preguntarle dos cositas. Una es una afirmación personal mía. Yo creo que con un 1% de financiación estatal para el tema de la investigación no podemos seguir adelante. Y ya hemos visto que es necesario, bueno, pues aumentar esos presupuestos para que eso tengan resultados. Y por otra parte, la pregunta que a mí me gusta siempre hacer, ¿dónde está usted metido ahora? Es decir, ¿en qué está trabajando? ¿Cuáles son los proyectos y los objetivos? Sí, bueno, en los últimos años estaba muy centrado en el cultivo del aguacate. El año pasado se terminó una tesis doctoral sobre selección o resistencia a la salinidad de patrones seleccionados de aguacate. Como consecuencia, fue parte de un proyecto de investigación bastante largo, son una línea de trabajo de investigación de casi 20 años, y como consecuencia podemos decir que hay 4 patrones de aguacate que se consideran resistentes a la principal enfermedad del aguacate en Canarias, que es la pudrición de raíz, y además algunos de ellos tolerantes a la salinidad, que ya están uno patentado en proceso de registro a nivel internacional y 3 a nivel nacional, y eso es una gran alegría. Yo pienso que eso puede ser un impulso importante al cultivo del aguacate. Y luego mi otra línea de trabajo, aparte de la tolerancia a la salinidad y al estrés hídrico, es el de posrecolección, y sigo trabajando ahora en aguacate y también últimamente en flor cortada, y siempre en colaboración con otros organismos nacionales e internacionales, que es la manera de avanzar. 6% de materia seca, que es parecida a la que tiene también en la finca abajo al nivel del mar, pero con respecto al producto, a ese mismo producto recolectado en mayo, vemos que el porcentaje de materia seca es muchísimo más en los frutos que han estado recolectados en mayo, también llevan muchísimo más tiempo en árbol. Sin embargo, en mayo tampoco. Por lo tanto, si yo tengo que hablar de la logística, cómo tengo que plantearme, cómo sacar mi producto para, de alguna manera, aplicar, o que el supermercado tenga todo el porcentaje o sea, tenga en los días que él demanda el producto para ser comercializado, pues tenemos que el material vegetal, si está en una finca a alta altitud, en enero, pues tengo que ver, digo, bueno, pues yo necesito un tiempo doble, ¿vale?, para comercializar mi producto. Necesito más tiempo, pues entonces iré utilizando este ramal, ¿vale? Pues seguimos con otra charla que ha realizado en este caso Gloria Lobo, que pertenece a Elisía. Vamos a saludarle. Gloria, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver distintos trabajos que han realizado. El primero, importante, es teniendo en cuenta un poco, hablando del aguacate, teniendo en cuenta un poco la altitud en que era producido, y también, por supuesto, las temperaturas, ¿no? Sí, bueno, este fue un trabajo de investigación que se realizó porque había una demanda del sector para proveer al aguacate prácticamente en su punto de consumo. Entonces había que evaluar el aguacate que se produce en distintas zonas de la isla, en el norte o en el sur de la isla, y también en fincas que están a distinta altitud. El aguacate, lógicamente, no puede llegar al empaquetado con la misma madurez fisiológica. Entonces era una manera de estudiar cómo es este aguacate y cómo se podría separar para poder proveer a los mercados con una logística diferente. También se tuvo en cuenta las estaciones, ¿no? Sí, exacto. Tuvimos en cuenta que el aguacate se recolecta en enero y también luego se recolecta en mayo. Y lógicamente el aguacate que se recolecta en mayo, que ha estado tanto tiempo en el árbol, se recolecta en un grado de madurez mucho más avanzado. Luego, lógicamente, no se puede dar en el empaquetado el mismo tratamiento que cuando la fruta viene o el fruto viene en la época de mayo, de enero, perdón. También nos recomendabas distintos grados de maduración, y hablabas también de la conservación, y sobre todo pues recomendabas el uso de cámaras en campo de mantenimiento para no forzar la maduración.
Sí, en el caso del aguacate que llega de mayo ya llega muy avanzado y entonces puedes, si necesitas mantener el producto un tiempo en el empaquetado, pues puedes meterlo en la cámara durante 2-3 días a 5 grados centígrados y después ya simular lo que es la comercialización del producto. Incluso hay un estudio todavía por hacer que si ese aguacate se necesita o no madurar artificialmente para homogeneizar los frutos. Otro trabajo que realizaban también ustedes, y un trabajo muy interesante, un trabajo de carrera, fue también ver las distintas variedades, cómo se comportaban. Utilizaron como patrón, en este caso, el fuerte y distintos patrones, donde destacaba, por lo que he visto el A225 como uno de los que yo creo que son variedades más importantes, ¿no? Sí, bueno, en este caso en el ICIA se llevaban ensayando una serie de patrones que podían ser resistentes, tolerantes a la fitóftora, y lo que no se había evaluado era el comportamiento post cosecha de estos frutos, y si estos frutos de aguacate, en este caso son razas antillanas, pues podrían ser susceptibles a ser comercializados. En este caso, pues son aguacates, los antillanos ya sabemos que tienen menor contenido en grasa. Podríamos usar una estrategia de marketing que serían unos aguacates tipo light, y incluso para hacer un guacamole tipo light para estas personas que van buscando siempre productos light. Y queríamos evaluar en el ICIA existen muchas variedades que se han plantado para evaluar el tema de la fitóftora, pues ver unas cuantas variedades y ver si alguna tendría algún sentido comercial, ¿no? Producen en la época que coincide con el fuerte y es un momento en el que tampoco hay mucho producto, mucho aguacate en la isla porque no haya dejado de comercializarse. Para eso se tuvo en cuenta también mucho las temperaturas y el tiempo de maduración en cámara. Sí, bueno, en este ensayo realmente todo se mantuvo a la misma temperatura de conservación. Lo que haces es lo mantuvimos a 12 grados y lo mantuvimos a 6 grados, porque también sabíamos que los aguacates antillanos son menos susceptibles de sufrir daños por frío. Entonces queríamos ver hasta cuándo podemos incluso alargar su estancia en cámara para proveer al mercado durante más tiempo, la época de verano, que casi siempre nos quedamos sin aguacate para las ensaladas, pues tener una alternativa a la comercialización del fuerte. En este caso, ¿cuál fue el que resultó más idóneo para...? En este caso, de los ensayados fue el A225. Sí, además era el mejor valorado organolépticamente por los catadores. Con respecto al grado de cultivares que hay extendidos en nuestras islas, ¿ese patrón es un patrón que está extendido, no está extendido? ¿Habría que hacer un trabajo para extender ese patrón? Sí, en principio estos son patrones que, como le digo, ya se valoraban sobre todo porque encima es tolerante, resistente a la fitóftora. Entonces, para aquellas zonas que son donde suele haber fitóftora en el terreno, pues es una manera de evitar estas pérdidas en cultivo. Pero realmente no es un patrón que se haya... falta evaluarlo a nivel productivo y falta evaluar una serie de cosas para ver si realmente se querría utilizar en la comercialización. Ana, saliendo un poquito del tema, pero un poco aprovechando tu conocimiento y haciendo hincapié en la fitóftora, viene un poco relacionado con el encharcamiento, ¿no? Sí, la fitóftora normalmente es más susceptible de que emerja y que dañe los aguacates cuando el terreno no está bien drenado y se producen encharcamientos. También, aparte de la temperatura, la conservación, la oxidación en el A225 también era de los que aguantaban mucho más, ¿no? Sí, bueno, esto... No es que aguantara, tenía menos grados de oxidación. Sí, se manifestaba mucho menos. Esto es bueno porque, bueno, en este caso de comparar antillano con fuerte, el fuerte es un producto que tiene daños por frío muy rápido y que se oxida bastante rápidamente. Entonces, no sería un producto muy utilizable a la hora... Es utilizable porque lo utilizamos porque es el que tenemos para hacer las ensaladas en la época de verano, pero realmente se ennegrece antes que otras variedades. En este caso, el A225 no se ennegrece, por lo tanto lo puedes tener casi una hora abierto sin que tenga ese color oscuro. Sería muy bueno a nivel de hostelería también.
Yo creo que, bueno, creo que tendrá un nicho de mercado específico. Las variedades antillanas son diferentes un poco en cuanto a sabor, no tienen tanto contenido graso, pero sí es verdad que tienen un poquito más de sabor a esa nuez moscada y bueno, pues yo creo que sí que podría tener un nicho de mercado. Otro trabajo importante también es con el mango, trabajando con 2 variedades, el Heidi y el Kip, con una recolección en campo, un tratamiento post cosecha. El ensayo lo que hicimos era una variedad tardía, entonces claro, en la época que se recolecta suele ser diciembre, en la época de diciembre es una época que ya empiezan los fríos, las lluvias, se puede caer de los árboles y si ya está en su madurez fisiológica, aunque el agricultor lo que quiere es alargar su momento de recolección para no tenerlo que vender todo en diciembre, pues podría intentarlo vender en la época de enero y febrero o llegar por lo menos a casi febrero, conservando el producto en cámara. Entonces lo que estábamos evaluando era si estas 2 variedades conservadas a una temperatura de 12-13 grados centígrados, cuánto tiempo se podían mantener y con eso alargábamos la comercialización del producto en casi 30 días. Al final, ¿qué resultó? Es decir, ¿cuál es la variedad que más compete? Las dos variedades se pueden mantener en una cámara a 10 grados centígrados, eso sí es muy importante que el producto esté bien higienizado antes de meterlo en la cámara y también es muy importante la humedad relativa dentro de la cámara. Para evitar la arrugación de la piel. Exacto, para evitar que el mango se arrugue, tiene que tener y por eso también es muy importante la desinfección. Si tú pones mucha humedad relativa en la cámara, pues la proliferación de los hongos es mayor, entonces tienes que lavar muy bien el producto, meterlo en cámara y en la cámara poner alrededor de 12-13 grados centígrados y un 90% de humedad. De esa manera, tanto la variedad Kik como la variedad Heidi conseguimos llegar a un tiempo de comercialización de unos 30-33 días. Es cierto que cuando sacábamos la fruta a los 10 días, pues a lo mejor tenías 10 días más otros días a temperatura ambiente para comercializar la fruta. En el caso cuando tú tienes mucho tiempo el producto en cámara, lo que se te va a ir es acortando el tiempo en que luego tarda a llegar al punto de consumo. Entonces, eso es lo que tendrían que trabajar muy bien las cooperativas para saber que lo que acaban de meter y tienen ahí metido en la cámara durante 20 días, pues van a tener un margen comercial a nivel de distribuir al supermercado y para que le llegue al consumidor va a ser más corto que si nada más que lo tiene 7 o 10 días. ¿Vale? El tiempo a temperatura de ambiente se va a ir reduciendo y va a llegar a punto de consumo antes. Otro punto importante que hacías bastante hincapié, y de hecho ya lo acabas de nombrar, es la higienización anterior, es decir, directamente después de la recogida con agua clorada. Evitabas muchas enfermedades post cosecha. Sí, es fundamental realmente que cuando el producto va a estar conservado un tiempo prolongado en una cámara, pues que vaya con la mayor garantía para que no se desarrollen los microorganismos que normalmente, hongos y levaduras, que están realmente siempre en todos los frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en un ambiente con tierra, están en un invernadero y normalmente se van a desarrollar, sí, por pequeñas lesiones que se produzcan en la piel. Otro trabajo importante con respecto a la papaya se centró en 3 variedades, la intensa, la pocosí y la cinta, teniendo en cuenta los grados Brie o grados de azúcar contenidos, pero también bueno, pues realizaron varios trabajos porque aquí nos hablas de 2 trabajos específicos por localizaciones. En las galletas, tejina alta, tejina bajo, guiadisor alto, guiadisor abajo. Pero en principio, si hablamos de grados Brie, por esas variedades, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, hicimos un ensayo donde producidas en el mismo invernadero estas 3 variedades, porque es muy importante evaluar las variedades producidas con las mismas condiciones, ¿no? Y vimos que cuando comparábamos intensa con cinta y con pocosí, estas variedades producidas en un invernadero que tiene Licía en Weimar, pues vimos que realmente la variedad más aceptada por el consumidor y además fue la única que se mantuvo, bueno, pocosí y cinta fueron las 2 variedades que se mantuvieron siempre por encima de los 11 y pico grados Brie, que es lo que te exige el mercado nacional para la exportación y el internacional. Entonces, realmente intensa fue la variedad en peor
que peor salió, ¿no? Porque realmente no mantuvo esos contenidos en sólidos solubles totales. Y eso es algo que también detecta el consumidor, porque el 85% de los catadores compraría la variedad Pocosí y sin embargo solamente un 60% la variedad intensa. Saliendo también un poco fuera del tema de la exposición, te voy a preguntar también, porque en un principio, hace años, pues las variedades que nosotros teníamos aquí, quizás traídas de Hispanoamérica, pues eran variedades que, bueno, pues tenían muy pocos grados Brix y nosotros la adulterábamos añadiéndole leche y azúcar y algo así. Hoy en día la tendencia es comerla directamente al papaya. Sí, hoy en día el fruto de papaya se consume en trozos, troceada. Es verdad que hay gente que todavía la sigue mezclando con una naranja, con limón, un chorro de limón incluso, pero sí es cierto que existe una exigencia en el mercado. El mercado te dice, si usted quiere comercializar la papaya, tiene que tener 11,5 grados Brix. Y entonces, si queremos entrar a comercializar esa papaya en Europa, vamos a tener que cumplir esa normativa. Y por último, vamos a hablar un poco, ya lo hemos comentado antes, de ese estudio que se hizo también por distintas zonas, y también en la utilización de la malla y el plástico, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, pues es muy importante también que con una misma variedad, el emplazamiento donde está el invernadero y el tipo de invernadero que se utilice puede hacer que la misma variedad tenga más o menos grados Brix. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que hicimos fue que invernaderos de tejina, incluso en tejina alto, que uno no se espera que tenga tantos grados Brix. ¿Son más fríos? Son más fríos, por el tipo de estructura que tenían, que eran de policarbonato o polietileno. Esos invernaderos hacían que hubiera mayor temperatura dentro del invernadero y también mayor radiación, que también es muy importante para la acumulación de los azúcares. Entonces, esa luminosidad y hacía que también se desarrollara mayor masa foliar, y eso es muy importante para que se acumulen los grados Brix en la papaya. En el caso de los invernaderos del sur, lo que nos sorprendió fue que, sobre todo en la época de invierno, la fruta tenía menor contenido en grados Brix. También es verdad que eran de malla, la malla se ensucia, normalmente no hay esa cultura de limpiar y limpiar bien la malla entre recolecciones y lógicamente pues la radiación que entraba al invernadero era menor, las temperaturas también eran más bajas y eso hizo que el contenido en esa misma variedad en la zona sur fuera menor. Podemos decir que un invernadero ideal sería de cristal limpio para que mantenga temperaturas y penetre la luz solar. Bueno, yo creo que ese es el trabajo futuro que se está ahora desarrollando. Yo no me voy a anticipar mucho. Lo que sí que es muy importante, porque un invernadero de cristal pues luego tendrá que tener sus ciclos de aireación y la papaya es una fruta tropical que la estamos produciendo en una zona subtropical. Entonces, lógicamente, tenemos que intentar ponerle todas las condiciones de maneras adecuadas para que conseguir tenga esa calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo esa beca. Tenemos una beca con un chico que se llama Juan Alberto, que está ahora precisamente en Brasil, haciendo una estancia en Brasil, informándose de muchas cosas y formándose, y precisamente pues estamos viendo qué relación existe entre la masa foliar, la radiación, la temperatura dentro del invernadero, e incluso estamos viendo si una fertirrigación adecuada puede hacer que en momentos puntuales una variedad que no tiende a acumular mucho contenido en sólidos solubles totales consiga acumular esos azúcares.